Marcos Lacasa, que es doctor en bioinformática. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Marcos. Muchas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias a todos los asistentes para poder escuchar sobre la inteligencia artificial basada en la salud. Pues estamos deseando escucharte, así que yo ya te dejo todo en tu mano para que nos hables de eso, de la IA aplicada a la salud, un acercamiento práctico. Todo tuyo, Marcos. Perfecto. Lo primero que querría entrar es en definir un poquito o contextualizar qué es la inteligencia artificial y qué es lo que ha significado en nuestro entorno social ahora mismo. De hecho, la inteligencia artificial es el uso de unas matemáticas ya conocidas, basada en unos algoritmos, en un software que también era conocido. Aquí no hay novedad. La novedad fundamental es el uso de los datos. Hemos pasado de rellenar historias clínicas a mano en nuestros cuadernos o incluso en un ordenador particular a trabajar con cloud services, con softwares que están en la nube y que se comparten esos datos. Ya no solo que se comparten y que su acceso es fácil, sino que la generación de los datos es ingente y tiene un crecimiento exponencial. Por lo tanto, los modelos que se utilizan ya no es que sean mejores que antes, sino que están utilizando una cantidad de información tan importante que los hace muy eficientes. Es decir, que tienen una capacidad predictiva muy alta. Y esto es lo que considero relevante dentro de lo que es la IA en la salud. Algunas aplicaciones son las redes neuronales. En el momento COVID hubo un acuerdo unánime global, planetario. Había que encontrar una solución rápida y se pusieron todo tipo de medios para que eso se consiguiera. Y se consiguió en un tiempo récord. No hay nada como tener voluntad política para que algo se consiga. Las redes neuronales explotaron en ese momento. Las redes neuronales que interpretaban una imagen, y esto era realmente importante en ese momento porque no estamos hablando de datos estructurados, nombres, cifras, estamos hablando de una imagen, interpretar imágenes. Aquí fue un salto importante, sobre todo por la cantidad ingente de radiografías que se compartían para los investigadores en ese momento. Esto ha ido evolucionando hasta llegar a un momento que hay una aplicación al alcance de cualquier persona, que se la descarga, puede hacerse una fotografía de una peca y la aplicación le predice si esa peca pudiera ser constitutiva de un tumor o no. Desde luego, este tipo de predicciones han de estar basadas luego en una confirmación médica. Eso está clarísimo. Ahora bien, la aplicación lo que puede es alertar al paciente que cuando ve una peca que a priori no le daría importancia, si la aplicación le dice que pudiera ser tumoral, acudirá inmediatamente al facultativo y eso lo que hará será reducir el riesgo de que ese tumor vaya a más. Una de las cosas que yo considero muy importantes dentro de la gestión de datos dentro del ámbito hospitalario es la gestión de recursos basada en minería de procesos. A la derecha vemos una especie de líneas y nodos que se juntan. Lo que significa es los pasos que ha de hacer un paciente a la hora de recibir un tratamiento. Probablemente llama, concierta una primera visita, visita un primer facultativo, le puede derivar a una prueba diagnóstica, luego le deriva a un segundo facultativo que puede ser de distinta especialidad, luego recibe una segunda visita, este paciente va a la farmacia. En fin, todas estas gestiones de miles de pacientes, se hace este seguimiento y se puede gestionar los recursos de una manera muy eficiente. Saber los cuellos de botella, dónde hay que poner más recursos, dónde esos recursos son más rentables, cómo detectar cuando el paciente pierde la línea de los procesos, o sea, abandona la línea de procesos por X motivos, pero si identificamos cuál es el proceso clave en el cual se dan más porcentaje de abandonos, podemos entender qué podemos hacer para mejorar. La minería de procesos yo la considero también muy, muy importante, precisamente para poder tomar decisiones a la hora de la mejora
de lo que sería la atención del paciente, que el paciente se sienta realmente el centro de toda la gestión y es de lo que en principio entiendo que todos los gestores hospitalarios desean. Aquí me gustaría entretenerme, ya he avanzado antes, sobre la gestión de la base de datos. Esto es lo que realmente ha revolucionado. ¿Qué es la información sensible en el área de salud? ¿Qué información debemos guardar de manera segura? ¿Qué significa guardar de manera segura? ¿Qué son los datos sintéticos? Estos conceptos que ahora creo que están más de moda a la hora de poder trabajar o escoger un software, una aplicación, un entorno. Que hemos de mirar qué es lo que nos tiene que hacer sentir seguros a la hora de usar ese tipo de entornos, de compartir datos, exactamente cuáles son los procesos que están más regulados, menos regulados, éticamente cuál sería la mejor manera de proceder. A lo que sí que me gustaría comentar es que la gestión de bases de datos hoy en día está fundamentalmente basada en los cloud services. Y esto es sobre todo por seguridad. Realmente pensar que servicios de Google fueran poco seguros sería el desplome en valor en bolsa inmediato de este tipo de empresas. Entonces, estos entornos actualmente será por supuesto que son los más seguros. Estaríamos hablando de servicios de Amazon, de básicamente Microsoft con Azure o Google. Serían las tres grandes empresas que están ofreciendo este tipo de gestión de datos, que lo que hace es que el facultativo puede incorporar datos a lo que es la plataforma, pero el paciente también, porque realmente el paciente tiene el derecho de consultar sus datos. Antes, cuando el médico lo guardaba en su cuaderno, era imposible que nadie, salvo el médico, consultara los datos. Ahora mismo tiene todo el derecho de consultarlo cuando considere, su informe médico, su radiografía o su prueba de imagen. Esto es en principio, hay que facilitar ese acceso de la información para el cliente y puede decidir qué información considera que se puede compartir y cuál no. Cualquier dato que en principio no pudiera identificar a un paciente sería susceptible de compartirse de una manera segura. ¿Y con esto qué quiere decir? Si nosotros compartimos un número de identificativo, el número de identificación fiscal, por ejemplo, es evidente que ese dato se puede correlacionar fácilmente con alguien. Pero si nosotros compartimos simplemente un dato de colesterol, simplemente ese dato de colesterol es imposible asociar un dato de colesterol a una persona. Por lo tanto, sí que tiene sentido hacer análisis de colesterol y de una gestión, por ejemplo, hospitalaria a nivel nacional o a nivel internacional, pues se puede hacer análisis de distintas poblaciones y podemos segmentar las poblaciones en función si viven en más altitud, menos altitud, en función de la comarca que fueran pues, su estado o su capacidad económica o no. Podemos empezar a trabajar el tema de las dietas y podemos empezar a generar modelos que nos pudieran predecir ya no son las posibles enfermedades futuras, sino qué acciones podríamos tomar para reducir riesgos. ¿Y qué significa guardar de manera segura? Esto es muy importante. Hoy en día, guardar de manera segura quiere decir utilizar una plataforma segura y una plataforma cloud service, es decir, que está en la nube. Por lo tanto, si alguien nos quitara el ordenador, sería incapaz de acceder a ningún dato. Si nosotros se nos rompe el ordenador, no perdemos ningún dato. Y esto es algo tranquilizador, entiendo, y además un facultativo que trabaja en 2 centros o en 3 a la vez no pierde ningún dato por el hecho de cambiarse de centro si tienen el mismo software. O sea, si tienen la misma plataforma, simplemente entrando con un usuario y contraseña ya accede a todos los datos. Y esto es lo que está revolucionando ahora mismo la gestión, lo que está revolucionando los modelos para que sean mucho mejores.
Y otro punto que quería comentar son los datos sintéticos, que es lo que le llaman la inteligencia generativa. ¿Y esto qué significa exactamente? Si nosotros podemos modelizar aquello que ya sabemos, podríamos interpretar diferentes grupos con unas características estadísticas idénticas. ¿Esto qué significa? Que éticamente igual no podemos utilizar datos reales, pero sí que podemos generar datos sintéticos en función de los datos que sabemos, creando este tipo de modelos generativos, de inteligencia artificial generativa. Esto es ahora mismo lo que está ahora en un boom. Estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de imágenes que les decimos a una aplicación, dibújame cualquier cosa, pero también estaríamos hablando de predecir cuál sería una radiografía de alguna enfermedad en concreto, y este tipo de modelos lo que puede hacer es ya no predecir una frase o un concepto, sino estamos hablando de que puedan predecir imágenes o puedan predecir o generar información no estructurada. O sea, no estamos hablando de una frase, de un número, sino estamos hablando de imágenes, e incluso imágenes complejas como puede ser algo de 3D, ¿no? Por ejemplo, pues un TAC o una resonancia magnética nuclear, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de las medidas de seguridad, el acceso de modificación seguras, cómo yo puedo trabajar para poder aprovechar estos datos y poder aplicar modelos, estos modelos que he comentado antes, que pueden ser muy interesantes, los modelos básicamente ya están, esto no hay que crearlos. Lo que hay que hacer es este tipo de modelos, adaptarlos a la zona en concreto, porque un modelo que funciona bien en China no tiene por qué funcionar bien en África, no tiene por qué funcionar bien en Europa, en América del Norte o en América Central o América del Sur. Por lo tanto, estos modelos que ya funcionan a veces con una determinada población, hay que reentrenarlos y adecuarlos a la zona específica que queremos. Lo que puede pasar es que utilicemos un modelo que funciona bien para una determinada población y no nos funciona bien para la nuestra. Por lo tanto, el uso, o sea, la figura del científico de datos aquí es muy importante, porque lo que ayuda sería a adecuar, perfilar, el hecho de adaptarse un poquito a las características de las poblaciones, ya que no respondemos exactamente igual todos al mismo tratamiento o tenemos las mismas características. Y en principio lo que yo quería decir más o menos sería esto. Ahora me voy a esperar a vuestras preguntas para poder profundizar en aquello que consideréis oportuno. Espero que me haya ajustado a tiempo. Sí, sí, no te preocupes, Marco, os has ajustado. Muchísimas gracias por tu intervención. Y has ido apuntando cosas. Os animo, por cierto, a que enviéis vuestros comentarios, vuestras dudas, preguntas. Algunos ya lo habéis hecho antes, inscribiéndose a este encuentro, a este evento. Y yo te traslado algunas de ellas, Marcos, porque, por ejemplo, estabas hablando de esa gestión de datos, la importancia de todos esos datos y cómo nos pueden ayudar a entender pues, tendencias, predecir o entender, pues esto suele desarrollarse así o esta enfermedad puede avanzar así en función de las características de cada uno. Pero ¿cómo se afrontan los sesgos que pueden tener esos datos? Bien, la única manera estadística para reducir esos sesgos es trabajar con muchos datos. No es lo mismo trabajar con 100 que con 1000 que con 10.000. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. En la parte genética, a veces, como son caros de conseguir, se intenta sacar conclusiones con pocos datos. Y aquí esto está avanzando más lento. Y no es que los modelos sean peores, es que se trabajan con datos más pequeños y efectivamente se producen sesgos. Cuando hablamos de resonancia magnética, la esclerosis múltiple, se está avanzando muy rápido,
¿Por qué? Porque tenemos muchos datos y todos los modelos son más eficaces. No es que sean mejores, es que tenemos modos, más resonancias que no modelos genéticos, que no secuencias de proteomas, que nos puede ayudar a avanzar. El sesgo hay que mejorarlo, reducirlo mediante el número de datos. Pues nos están llegando, mira, ya hemos dicho las preguntas, han escuchado atentamente a Marcos y ya están empezando a participar. Una de las cuestiones, que tú también lo apuntabas, la ética, ¿no? ¿Cómo quedan esos datos? ¿Cómo se protegen? Porque son datos muy sensibles. Nos preguntaba, por ejemplo, Estefanía, que si podrían ser usados, por ejemplo, por aseguradoras, ¿no? Y que eso pues tiene sus complejidades y sus riesgos. ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo se puede regular y evitar y proteger esos datos? Bien, es una pregunta francamente muy interesante. ¿Qué pasa cuando un paciente entra en el circuito más privado? Y ante una aseguradora, exactamente qué derechos tendría para poder controlar esos datos y según qué información muy sensible, estaríamos hablando de un paciente que quizá iniciara un proceso oncológico o que tuviera un proceso de deterioro cognitivo y que la empresa pudiera enterarse de esto. Em, Teóricamente no debería de salir entre el secreto, dijéramos, médico-paciente. Y esto ha de ser así. En esa información que tiene la aseguradora, que la aseguradora tiene como cliente primario, probablemente el paciente, pero tiene como cliente también la empresa, ¿hasta qué punto esa información existe el riesgo de que se mueva? Pues es una suspicacia muy razonable y esto en principio está prohibido. O sea, no se puede hacer. Pues gracias, Marcos. Más preguntas que tengo por aquí. Nos decían, por ejemplo, Camilo, ¿conoce ejemplos concretos de aplicaciones exitosas de datos sintéticos en la IA en salud, como por ejemplo en el diagnóstico de enfermedades, planificación de tratamientos o la investigación de nuevos fármacos? Sí. Investigación de nuevos fármacos. Han salido últimamente varios productos y de hecho ahora mismo el proceso es detectar la enfermedad. Se utiliza la genómica para poder detectar qué genes son los que producen una enfermedad o la proteína que produce esa enfermedad o esa malformación. A partir de ahí se genera un estudio en la metabolómica y ya no se tarda mucho en conseguir cuáles realmente son los mecanismos de acción y se genera un fármaco específico para tratar ese problema. Este es ahora mismo el proceso actual. Y no es que sea excepcional, es que ahora mismo la investigación de los laboratorios es esta. Por lo tanto, esto es un ejemplo claro de aplicación de esto. Sobre datos sintéticos, hombre, en mi última publicación que se hizo en Nature, básicamente se generó un modelo de datos sintéticos para el síndrome de fatiga crónica. Tenemos en el mundo una falta de datos y un generador de datos sintéticos que se ajusta mucho a lo que es las características del paciente ayudan a tomar decisiones y a ajustar tratamientos y predecir qué es lo que le va a pasar. Pues más cuestiones que tengo por aquí y de esas preguntas que también nos enviaban antes de este directo y nos decían ese dilema que puede darse entre lo que me están diciendo los algoritmos y la experiencia y esa trayectoria profesional del médico, ¿no? ¿Cómo equilibrar esos dos aspectos? Te voy a contestar muy directo, es mediante el uso de un científico de datos, porque el científico de datos sabe interpretar adecuadamente los modelos, porque conoce las entrañas. Y desgraciadamente, si no hay una persona experta en la interpretación de este tipo de modelos, como podrían ser el ChatGPT,
ChatGPT no es inteligencia artificial, o sea, no es que haya alguien que piense por encima, es el resultado de unos modelos matemáticos basados en la álgebra lineal, ni más ni menos. Entonces, un científico de datos, tenerlo cerquita para poder consultar y que nos ayude a interpretar y no perdernos. Esto para mí fundamental. Más preguntas por aquí. De Jorge nos decía, el idioma, si es español, inglés o cualquier otro, con el cual se alimenta una aplicación de inteligencia artificial, ¿puede influir en los resultados que nos dé? No necesariamente. Actualmente la inteligencia predictiva o los modelos predictivos para traducir son muy, muy buenos. Y en base, sobre todo cuando nos concentramos a un sector como es salud, diría que son casi perfectos. Es muy difícil que un modelo prediga de una manera errónea algún dato, algún informe, alguna lectura de una resonancia, todo está muy especificado y realmente el idioma no va a ser barrera. Pues ahí queda ese apunte. Más cuestiones. Por ejemplo, también Pedro nos hacía llegar una pregunta antes del directo y nos preguntaba ¿cómo ves la accesibilidad a esta inteligencia artificial y las diferencias que puede haber entre las grandes ciudades, por ejemplo, o las zonas urbanas, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esto para que todos aquellos que puedan usarla y beneficiarse, pues todos los pacientes, independientemente del lugar donde estén? Es una idea fantástica. Afortunadamente, y voy a poner ejemplo el que explico en mi presentación, el tema de la aplicación de la detección de melanomas es tan sencillo como coger una app del móvil, hacerse una foto y la aplicación te dice si tienes riesgo o no. Y esto te lo va a decir ese móvil, vivas en el centro de una gran ciudad o en una zona recóndita de la selva, si luego vas a tener un acceso a Internet, a datos, pero esa aplicación no necesita datos para interpretar. El modelo ya lo tiene incorporado en la aplicación, por lo tanto, aunque no tenga acceso a datos, ya te va a dar te dará la respuesta. O sea, el mundo va hacia el uso de móviles, porque el móvil hoy en día ya es parte casi de nuestra mano y estas aplicaciones están cambiando ya el concepto de salud y lo va a seguir haciendo. Pues más preguntas porque están cambiando el concepto de salud y muchas áreas. Nos preguntaba Laura, ¿cree usted que debemos regular el uso inapropiado de la IA por la población, sobre todo la IA generativa como ChatGPT, para emitir un diagnóstico médico que el paciente prefiera usar en lugar, pues que al final haya ese apunte, ¿no?, del profesional de la salud? Bien, es que cuando una persona no profesional ni tiene control de un facultativo se informa de una manera independiente, corre el riesgo de interpretar erróneamente lo que nos dan. Yo, desde luego, nada que tenga que ver con la predicción de salud tiene que estar al margen de la supervisión de un facultativo, de un experto y un especialista. Ni siquiera la consulta de online, ni siquiera la consulta, incluso estas aplicaciones tan especialistas como el del melanoma, tienen que estar al margen de un facultativo que esté detrás para confirmar o desmentir estas primeras conclusiones. Y de hecho, creo que no es bueno que un usuario final, cualquier persona, cualquier ciudadano, se sienta angustiado por unos miedos que pueda tener por algo que le dice un ChatGPT, que a veces lo que hace el ChatGPT, bueno, a veces no, está diseñado para responder en función de la pregunta. Si haces una pregunta tendenciosa, te va a responder a la pregunta que le has dado. Entonces, entramos en un círculo vicioso. Más preguntas por aquí. María nos decía, ¿cree que hay alguna especialidad médica concreta que va a ser una de las primeras, o sea, la más impactada, ¿no?, la que va a cambiar de una manera más rápida en un futuro muy cercano? La oncología. Se están determinando con una exactitud muy importante cuáles son las vías de señalización.
Y esto es fundamental para diseñar fármacos. También las enfermedades de deterioro cognitivo también se están diseñando y se están conociendo con muchísimo detalle cuáles son las vías de señalización que tienen fallos para producir este deterioro cognitivo. Ahí van a ser los dos campos que vamos a encontrar, yo creo que en menos de 10 años, fármacos muy eficaces. Estaríamos hablando, pues ojalá, de Alzheimer o de este tipo de enfermedades que las podemos parar e incluso curar. Alguna pregunta que iba un poquito más allá. Nos decía Mario, ¿se va a generar una nueva especialidad médica? En mi opinión, cada vez la medicina es multidisciplinar. Salvo algunas enfermedades muy especialistas, cada vez más la medicina se relaciona más. Pero el uso de este tipo de modelos de inteligencia artificial requiere un experto, un científico de datos en el equipo multidisciplinar. Esto va a ayudar a avanzar más rápido. Más preguntas de Jainer. Nos decía, ¿cuándo podemos hablar de IA y de predicción de resultados con una base de datos, teniendo en cuenta que una IA debe ser autónoma y aprender a discernir? Bueno, a partir de los datos, según qué correlación tengan, con unos datos pequeñitos podemos llegar a alguna conclusión. Por ejemplo, si le pruebo paracetamol a 100 pacientes y hay una significancia estadística que reduce, con pocos pacientes podemos predecir que el paracetamol reduce la temperatura. Ahora bien, cuando estamos hablando de cosas más complejas y en vez de tener pocas variables tenemos 100 variables, 1000 variables, 10.000 variables, y en vez de tener 100 registros tenemos 1 millón de registros, aquí es donde estamos trabajando lo que se dice en modelos de inteligencia artificial. Estamos hablando de una cantidad ingente de datos y hay que ajustar muy bien los parámetros para llegar a conclusiones que nos sean útiles. Pues muchas gracias, Marcos. Son muchas las preguntas que nos han ido llegando. Y yo, antes de despedirte, quería preguntarte por el futuro. ¿Qué dirías tú que va a marcar el futuro y ese impacto de la inteligencia artificial en la salud? Si tuvieras que dar 2 claves. El conocimiento exacto de las vías de señalización. Se están investigando muchísimo en ese sentido. Eso quiere decir que vamos a poder crear fármacos casi para todo. Y esto va a cambiar el concepto de enfermedad, porque probablemente enfermedades graves en un futuro, no sé cuánto tardarán, ya no existirán. Qué importante eso que estás diciendo, Marcos, la creación de esos fármacos que permitan, por supuesto, mejorar nuestra calidad de vida e incluso enfermedades, te diría, Marcos, que se pueden volver crónicas, ¿no? Que a lo mejor demos con las piezas clave de esa enfermedad que ahora mismo pues, quizá pues, acaben con algunas vidas y podamos luchar, ¿no?, para evitar que eso suceda. De verdad, gracias, Marcos. La Casa, doctor en bioinformática, muchísimas gracias por acercarnos de esta manera esa inteligencia artificial aplicada a la salud. Hemos aprendido mucho contigo. Gracias. Gracias a vosotros.